Estoy listo. ¿Está listo? Cuando diga. Breve. Hola a todo el mundo, bienvenido a otro episodio de Un Café y Medio con Julián. Yo soy Julián Díaz, otra vez, y hoy tengo el honor de tener a un invitado muy especial. Es una persona que honestamente yo admiro mucho, una persona que me dio clase y que pues es uno de los más recientes ganadores del premio Juan Luis Londoño, que otorga FEDesarrollo, ¿cierto? Sí. Y es una persona que yo considero excelente en muchos sentidos, de verdad digo eso, no lo digo pues por caerle bien ni nada de eso. Bueno, sin más preámbulos, no le echo más flores, Leopoldo Ferguson. Leopoldo, ¿cómo está? Gracias, Julián, por invitarme. Hoy no No, me tocó ni el medio café, por lo que yo no tomo café. sí, es un café yo solo, se llama este. Pero le traje agua, eso me pareció muy raro. De hecho, usted fue la primera persona que yo le escribí para participar en el podcast y pues se demoró un poquito en pasar, pero aquí estamos. Y me pareció raro que usted no toma café, usted que es una persona tan proactiva y tan productiva, ¿cómo hace para vivir sin café? Me gusta como huele, me gusta como sabe, mucho me encantaría tomar café, Pero, pero hay dos razones por las que no tomo. Una es que aunque ya no me pasa con frecuencia, en alguna época me daban esos dolores de cabeza sí, tipo migraña muy fuertes. Y eso es de esas cosas que los médicos no saben bien que las producen y le dicen a una lista de 150 cosas, no tome esto. entre las cuales el café a alguna gente le quita el dolor de cabeza, a alguna gente se la da. Entonces, eso me hizo tener un poquito de temor a la cosa. Pero la otra cosa que me tomaban del pelo mis compañeros cuando estábamos estudiando en el pregrado me tomaban el pelo porque ahí una que otra vez me tomaba un café si nos cogía muy tarde estudiando o alguna Sí, cosa, es que a mí realmente me pega la cafeína. o sea, Me usted se despierta, sí, sí, pone... sí, me despierta bastante. Entonces decían, no le den café a Leopoldo que parece borracho. Entonces, por eso, porque realmente sí me despierta, pero de una forma tal vez ya demasiado como que me pone ansioso. ¿Le altera un poquito su sistema nervioso? Sí, pues me pone muy, Mm. muy a mil, más a mil de lo necesario tal vez. Y entonces cuando después que uno almuerza y le entra así como ese sueño, ese soroche, ¿qué toma No, no usted? almuerce tanto. A ver, Leopoldo, esta primera parte de los episodios, amigos, me gusta estructurarla como una especie de historia de vida. O sea, usted en clase nos contó mil historias que son muy interesantes, pero me gustaría saber si podemos empezar por el inicio. Usted fue estudiante aquí uniandino y usted de hecho hizo algo que pues muchas de las personas que estudian aquí en la Facultad de Economía quieren hacer, que es hacer el pregrado y hacer el PEC y después mirar qué hace. Sí. No sé si usted me quiera compartir un poquito de eso. Sí, le puedo contar mi código, así saben qué tan viejo soy. Ah, listo. El 97.2 entré a pregrado de economía. Ok, Y en realidad, a mí una cosa que me sorprende cuando los veo a su generación sí. es que ustedes tienen muy claro cómo es el mundo después del pregrado. En mi época para mí no era nada claro. Para mí, digamos, todos los posgrados eran la misma cosa. O sea, yo no sabía cuál era la diferencia que había entre una maestría, entre una especialización y un doctorado. Con el tiempo, a lo largo del pregrado y sobre todo cuando empecé la maestría, empecé a entender la diferencia, empecé a entender en qué consistía la vida académica y entonces me metí en la maestría y después de graduarme la maestría y de trabajar en investigación me entusiasmé con la vida académica y fue que me fui a hacer el doctorado. ¿Pero fue apenas que usted se graduó del pregrado o se tomó un tiempo No, para empezar la inmediatamente. maestría? Lo que pasa es que simultáneamente trabajé un tiempo en el Banco de la República. O sea, estando en los últimos semestres hice práctica profesional en el banco, en estudios económicos, Okay. trabajando en temas fiscales, entonces era en el Banco de la República, pero no trabajando en temas de política monetaria, sino con Mauricio Abella, un investigador que trabaja temas de política fiscal, que me gustaba y todavía me sigue gustando, sobre todo me sigue gustando en su relación que es obvia con los temas de economía política, ¿no? Claro. Eh, y entonces trabajé en esos temas de política fiscal en el banco durante un tiempo, hasta que me invitaron a venir a trabajar acá a los Andes. Y vine, pero todo esto fue simultáneo a la maestría. Es decir, yo cuando me fui a la práctica era un estudiante de pregrado, pero me convertí en estudiante de maestría y me gradué de maestría, todo eso trabajando entre el Banco de la República y después trabajando aquí en los Andes. Y me gradué en 2002 del pregrado y en 2003 de la maestría. ¿Y cuándo se da cuenta usted que de verdad quiere hacer investigación como carrera? No creo que lo tenga muy claro, precisamente cuándo sucedió eso exactamente, precisamente por lo que le cuento que nosotros en mi generación no teníamos tan entendido ese mundo como ustedes. Yo creo que en buena parte porque mis profesores, algunos eran profesores dedicados a la academia, Sí. pero un buen porcentaje eran profesores que no tenían una vida académica completa como la tienen la mayoría de profesores que les han dado clase a su Ahora. generación. Entonces no entendíamos bien ese mundo. Entonces yo sabía que me gustaba estudiar,
digamos, que es básicamente la tarea de un investigador o de la vida académica, es seguir estudiando toda la vida, claro. nunca dejar de ser estudiante. Entonces yo sabía que eso me gustaba, pero no sabía en qué consistía un oficio en el cual a usted le pagan por dedicarse a estudiar toda la vida. Yo no sabía que eso era posible, no lo entendía cómo era, porque uno llegaba aquí a la universidad y uno veía así, unos profesores que estaban aquí de planta, pero no entendía muy bien qué era lo que hacían, y la mitad no estaban aquí de planta, sino que más bien estaban en algún otro oficio y venían a dar clase. Entonces, no sé cuándo fue que entendí ese mundo y por lo tanto no me acuerdo cuándo fue que tomé esa decisión. Cuando ya recuerdo que era realmente una cosa que estaba contemplando, pues por ejemplo, para cuando ya estaba yo viniendo a trabajar a los Andes, ya era una cosa que tenía claramente en el horizonte. Digamos, en ese momento, después de haberme ido del Banco de la República, yo me fui al banco en parte, voy a poner más cómodo que esto. Tranquilo. Es un espacio Yo me fui seguro. del Banco de la República en parte porque, pues, porque los temas que yo estaba estudiando en el banco, siendo uno tan junior, no podía quedarse estudiándolos para toda la vida. Exacto. Uno tenía que pasar a estudiar temas más misionales del banco, más como del quehacer más estricto del banco. Como política monetaria y eso. Política monetaria, cosas que fueran o financieros, y uno estaba en el cuarto piso. El cuarto piso era el que tenía, digamos, creo que todavía, los temas más financieros y tal. Entonces, dado eso, y porque me querían seguir teniendo en el banco, me pusieron a trabajar un poco en unos temas de inflación que no eran como cosas que me llamaban la atención especialmente a mí. Entonces tenía como medio tiempo eso, seguía haciendo mis temas fiscales, pero digamos como que la afinidad ya temática no cuadraba tanto, sumado a que aquí en los Andes me invitaron a venir a trabajar. Eso para los que vieron el discurso bonito, donde me cuento un poquito la historia de cuando recibí el premio, pues conté un poquito la trayectoria y la cantidad de gente en el camino con la que estoy agradecido. Cuando me vine para los Andes fue una conspiración entre Juan Carlos Echeverry, Alberto Carrasquilla y Roberto Steiner, que me convencieron de que viniera aquí a trabajar en un proyecto con la enorme fortuna adicional que en ese momento James Robinson venía a pasar un sabático acá cuando era profesor en Berkeley. Entonces me vine aquí a trabajar con Steiner en un tema de, digamos, de efectos de evaluación sobre la inversión de las firmas, un tema como de inversión en firmas, pero también a trabajar mucho con James Robinson, con quien había tomado un curso en la escuela de verano, y era tal cual la pepa de los temas que me entusiasmaban y me habían llamado la atención desde antes, pero no había tenido tanta oferta de esos temas en mi pregrado. Entonces ahí yo ya estaba pensando en el doctorado, ya tenía un ejemplo, un académico internacional que se dedicó a eso como Jim, ya Juan Carlos, por ejemplo, Juan Carlos Echeverry, hizo un programa en el cual contrató como profesores, digamos, juniors, se llamaban profesores instructores, a algunos estudiantes destacados. Yo fui como el primero de esa cohorte de profesores que contrataron con esa figura, que tuvieran interés en perseguir una vida académica, y los contrataba un máximo de 2 años y después les decía, chao, yo no lo sigo contratando a usted porque usted o se va a hacer un doctorado o no puede seguir acá. Entonces ahí ya ese tema estaba en el aire y ya estaba yo considerando esa vida, y como le digo, la fui descubriendo. Para mí fue natural que eso iba a ser una cosa que yo iba a disfrutar porque, por lo que le digo, porque claramente el lujo de poder seguir estudiando toda la vida y que me pagaran por eso, pues no me molestaba ni un poquito. Claro. Y entonces la fui descubriendo, y sé que para esos años ya estaba yo entusiasmado con el tema, pero cuando fue que empecé a entender, no fue una cosa de un momento, fue gradual como fue entendiendo ese mundo. Pero también usted fue muy afortunado, y usted lo dice mucho en su discurso y ahorita vamos a hablar de eso, pero fue muy afortunado de poder toparse con gente tan crack en la materia como lo son Echeverry, como lo son Carrasquilla, como lo son James Robinson, y poder trabajar con ellos desde el inicio de su carrera académica. O sea, yo siento que es una oportunidad que todo el mundo no tiene. Sí, y ustedes ahora tienen todavía más, porque en ese momento, digamos, uno de los privilegios grandes que uno tiene ahorita en esta facultad son todos los colegas maravillosos que hay en esta universidad. Digamos que en el momento en que yo vine, era una facultad que seguramente era más pequeña en número de profesores, y como le digo, no tantos que estaban tan involucrados en una vida académica más completa. Entonces, eso que yo viví en ese momento, ahora nuestros alumnos lo viven a la N. Entonces, no solamente viene Jim Robinson todos los veranos, sino que hay otros que se han vuelto los regulares, más toda la gente interesante que está haciendo trabajos aquí. Luego sí, yo creo que hay que ser consciente de esos grandes beneficios que tenemos los que podemos acceder a sitios como este. Claro. Entonces, claro que importa mucho la suerte, o sea, el azar influye un montón, porque preciso en esos años y no en otros, Jim Robinson estaba en su sabático, pues fue una coincidencia súper afortunada.
Si hubiera sido en otro año, habría trabajado con algún otro estudiante brillante de los Andes y no conmigo y mis amigos que trabajamos con él. Entonces hay un montón de cosas del azar que uno también no puede llamarse engaños y suponer que, que es simplemente consecuencia del mérito de uno y punto. Claro. Pero por otro lado, es un azar, si usted piensa en términos probabilísticos, son unas cantidad de cosas que surgen aleatoriamente, pero de distribuciones particulares. Claro. Entonces, tengo la posibilidad de tener una cantidad de cosas que vienen del azar, pero estoy tomando hechos de una distribución que ya está sesgada Claro. muy a favor de ese tipo de cosas cosas. positivas. Y una de las cosas que son preocupantes y que tenemos que cambiar en el país, obviamente, es que yo soy consciente de todas las cosas de suertudo que me pasaron en la vida, pero la de más suertudo que me pasó en la vida es que estoy sacando hechos azarosos de una distribución de cosas positivas. En cambio, hay mucha otra gente en el país que está sacando hechos azarosos de una distribución de cosas negativas. Y en vez de estar encontrándose con unos superprofesores, está encontrándose con un colegio donde no dan ganas de quedarse y más bien uno quiere desertar. En vez de estar en un entorno familiar estable y no tener que sufrir por la violencia, estuvieron en un entorno familiar completamente inestable y los años de violencia sí fueron significativos para ellos. En fin, entonces, Ser consciente así de es como eso. más o menos yo lo entiendo, ¿no? Como que el azar importa mucho y hay muchas pequeñas suertes, pero la mayor suerte, que no debería ser así, es la diferencia en las distribuciones de las cuales sacamos los hechos azarosos que nos encontramos en la vida. Claro. Y bueno, yo quiero retener un poquito ese tema para más adelante porque quiero hablar de eso a fondo, pero eh, usted, ¿cómo se da su relación con James Robinson, digamos? Usted entra a trabajar con él y el man le dice como, vea, pelado, usted es excelente, camine, yo me lo llevo para donde yo estoy, o así es como usted llega al MIT o cómo llega. No, pues es más largo que eso. Tomo la clase en la escuela de verano y me interesa muchísimo. Y entonces, pues Ujú. soy uno de los estudiantes que se acerca, que quiere entender más, me va bien en esa clase. Y entonces él queda como con él queda con la claridad de que estudiantes están como muy interesados en esos temas y están muy involucrados y tal. Y además, pues Jim es una persona muy generosa en ayudar a los talentos a florecer. Entonces, él no solamente es que, digamos, él proactivamente está mirando, bueno, qué estudiantes acá, Ok. que están interesados en investigar, que tienen madera y deseos y preferencias como para una vida académica. Entonces, así básicamente, pues yo lo conocí y tuve una gran receptividad de él frente a un interés a decir me gustan estos temas y tal. Eh, y entonces, después de tomar el curso, seguimos en contacto. Además, Jim en ese momento estaba muy interesado, como sigue estando, en investigar cosas de Colombia que le parecían fascinantes, ¿no? La Ujú. economía política y el desarrollo en Colombia son muy interesantes. Entonces, para alguien que estudia economía política y el desarrollo, es un caso muy interesante. Entonces, Jim desde el comienzo estaba muy interesado en estudiar muchos temas de Colombia y como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con muchos otros estudiantes que hoy en día se han convertido en sus coautores y que están haciendo investigación tanto con él como con otra gente, Leopoldo, empezamos perdón, a trabajar temas qué pena. juntos. Perdón por interrumpirlo. Sí, sí, ¿Se sí. puede acercar un poquito más el micrófono o Ah, claro, apuntárselo claro, más claro, a la, claro. a la Sí, cara? ¿me acerco? Sí, Ahí, puede agarrarlo con confianza, ahí, tranquilo. Sí, ahí es sí, más. ahí está bien. Ok, Si quiere se lo apunta más hacia usted. Eso, ahí está ok. perfecto. ¿Necesita Eh, que le retome algo o se no, no, oyó no, bien? no, Ok, tranquilo. Perdón por cortarle la idea. no, fresco. Entonces Entonces, empezamos a trabajar en temas de Colombia. Digamos que hablamos de ideas, de cosas que nos parecían interesantes, de preguntas de investigación. Y empezamos a trabajar primero como no tan formalmente, pero después cuando él vino y estuvo aquí el sabático y yo ya era un profesor sí, Junior. instructor junior de aquí trabajando como asistente de investigación, siendo profesor asistente de algunas clases, empecé a trabajar ya más en serio con él en proyectos de investigación. Entonces, para el momento en que yo estaba aplicando para el doctorado, pues Ujú. tenía todo el apoyo de él para recomendarme frente a las instituciones, para explicarme, como le digo, ustedes saben, a mí me sorprende cómo mis estudiantes de pregrado saben qué quiere decir el mercado laboral académico. Yo es como, eso no me enteré sino como hasta el tercer año del doctorado. Mientras que ustedes entienden muy bien cómo es la vida académica en todos sus pasos, desde las cosas grandes hasta las chiquitas, yo no sabía. Entonces, pues todo, ya el momento que llegó a aplicar el doctorado, pues él fue una de las personas que me escribió carta de recomendación, pero más allá de eso también pues como que me explicó cómo era el mundo académico. Lo cual Eh, pesa mucho también. sí, claro, ¿no? En esas cosas pues es muy importante la credibilidad eh, y entonces tener el apoyo y tener la confianza de alguien que como él o como Aarón, con quien también trabajé desde acá,
pues fue muy importante para que se abrieran puertas que seguramente de otro modo no se habrían abierto. Pero entonces lo que usted me dice al inicio, cuando usted se metió al doctorado, ¿era como un poquito un salto al vacío o No, no, usted...? no, no. Ya para cuando entré en el doctorado ya llevaba mucho tiempo trabajando en investigación. Yo me fui en 2006, ya que había llegado en 2003. O sea, llevaba 3 años trabajando en Ah, ok. investigación y pues fue un salto al vacío en el sentido de que si hice 6 años o 5 o 4, según qué tan veloz hace usted el doctorado, se ha vuelto cada vez más largo ahora, pero hay instituciones como MIT que realmente procuran que no se vuelva más de 6 años, otras que se... Pero eso es un salto al vacío para cualquier persona al comienzo de la vida, decir, bueno, ¿será que me voy 6 años a otro país a estudiar, me alejo de mis amigos, de mi familia? En ese sentido, pues es una decisión que siempre da una cosa, ¿no? ¿Será que no volveré? Entonces, en ese sentido era un salto al vacío, no tanto en la decisión de el camino profesional que quería seguir. En ese momento y hasta ahora, sigo convencido de que ser académico es una cosa que me hace feliz. ¿Y le ha rendido frutos? Pues depende de la barra con la que usted mida, Pues... que es un problema que tenemos los académicos, ¿no? O sea, Ujú. la motivación intrínseca es muy grande. El deseo uno de contestar nuevas preguntas, de meterse en nuevas cosas, de aprender nuevas cosas, es grande. Entonces, los académicos, por lo general, si usted fija, pues es difícil que estemos satisfechos, ¿no? Siempre estamos diciendo, no, es que hay una cosa que no entendió bien, o este nuevo proyecto puede ser más interesante, o, Y no. como esa hambre por conocimiento, también se refleja en su estilo de vida personal. Usted es una persona muy rigurosa, digamos, cuadriculada, por así decirlo. Eh, ¿Puede ser? Uno no puede preguntar a una persona cuadriculada si le parece que es muy cuadriculada, porque la persona le puede contestar, no, yo soy cuadriculado en la justa medida, en la justa proporción. Ok. Eh, pero si uno va a juzgar por las personas que hay en mi entorno, seguramente le contestarían, sí, es un poquito cuadriculado. Pues en el sentido de, digamos, soy ordenado, por ejemplo. Ok. Me gusta el orden. Cosas de ese estilo que la gente asocia con cuadriculado. Ahora también hay un tema de prejuicios, ¿no? Cuando una persona es muy aplicada, juiciosa, nerd, ¿no? Pues la miran y cualquier cosa que haga dicen, ah, eso es porque es cuadriculado. Y si yo no me hubiera dedicado a esto, sino a la música, y hiciera exactamente las mismas cosas, a lo mejor no me dirían que soy cuadriculado, ¿no? Pues lo digo sin ánimo de tener ningún prejuicio o juzgarlo de ninguna Sí, sí, manera, sí. solamente como por conocer, porque usted me parece una persona muy interesante porque usted dijo en su discurso, al menos en el que se ganó el premio, que usted es una persona que tiene se me olvidó, una especie de trastorno obsesivo compulsivo. Ah, sí, sí, sí. Sí, eso lo decía medio chiste, medio serio. Precisamente porque, aunque yo siento que seguramente mi orden o cualquier obsesión que pueda tener con que una cosa se hace de esta manera y no otra, no es una cosa de patología, de volver una patología, sino Ajá. es una cosa Que de yo sé. un gusto por hacer las cosas con cierto cuidado, de procurar hacer las cosas bien, de tener unos estándares de excelencia, cosas de ese estilo. Entonces yo lo puedo juzgar de esa manera, pero puede que alguien lo juzgue como de, oiga, se le está yendo la mano, eso es un Sí. poquito un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces hago un poquito gracia de eso en el discurso diciendo que yo estudié en un colegio, pues como algunos colegios de Bogotá, muy bueno académicamente, que exigía académicamente a los estudiantes y en donde pues a uno no le dirían, oye, esa preocupación que estás teniendo con que tu cuaderno de matemáticas esté dividido en dos, a la derecha tienes la teoría y a la izquierda unos ejercicios, no le dicen a uno por qué estás tan obsesivo, sino le fomentan a uno ese tipo de Claro. orden, ese tipo de orden físico y mental, ¿no? Entonces es un poquito jugada con eso, tomando el pelo en el discurso. Bueno, perdón, yo no lo leí de esa manera. Pero, ¿usted cree que todas las personas deberían tener ese tipo de orden en alguna medida? No, hay gente, o ¿O lo sea, que le funciona a cada uno? no es un tema del cual yo conozca, pero yo creo que así puro por observación anecdótica, hay gente que es más productiva o que es productiva de formas distintas sin tener ese tipo de orden. ¿No? La creatividad es una cosa que seguramente es muy difícil de estudiar. O sea, ¿qué determina, por ejemplo, la creatividad? Que es una cosa tan importante en el arte, pero en la academia también. Fíjense que en la academia uno tiende a pensar, no, es una pura cosa, la ciencia es puro rigor, no sé qué, no, un pedazo grandísimo de ser exitoso en la academia. La gente más brillante que uno admira en la academia es porque han tenido ideas creativas impresionantes. Entonces, no sé, Einstein, posiblemente lo más maravilloso de Einstein es que ha tenido una nueva idea de cómo funciona el universo. En las matemáticas había seguramente 150.000 personas mejor que él. Y hay diferentes tipos de pensadores, ¿no? Entonces hay gente que piensa y que para pensar
le sirve más tener una cantidad de ideas dispersas y de repente sale con una buena idea. Hay otras personas que para pensar son mucho más esquemáticos y así llegan a una gran idea. No creo que haya un solo camino para ser creativo, no creo que haya un solo camino para ser más productivo o menos productivo. Luego no creo que uno pueda decir todas las personas deberían ser ordenadas en su pensar al estar tratando de crear, bien sea ciencia o arte o lo que sea. El método no importa. Sí, no creo que, no. Digamos, yo sí, para seguir reconociendo cierto OCD, suelo necesitar cierto orden físico para tener orden mental, ¿no? Si yo me siento en mi escritorio y hay desorden en el escritorio, como que primero lo ordeno un poco y después ya me puedo sentir más tranquilo para pensar. Pero eso no quiere decir que todo mi pensamiento sea estructurado. De golpe, las mejores ideas que he tenido sobre papers vienen en un momento en que estoy disperso, ¿no? Y no es que deduje una idea a partir de un pensamiento ordenado, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una fórmula. Hay gente, y yo creo que uno lo ve con los escritores. Hay muchos escritores que han descrito cómo trabajan. Claro. Y hay muchos, por ejemplo, que son una cosa de disciplina, de que se levantan todos los días y trabajan de tal hora a tal hora y van escribiendo y escriben y escriben. Y así son más creativos. Puede que haya otros que no. Puede haber otros que no tienen una rutina así, que también trabajan muchas horas, pero que no siguen una rutina, sino que cuando los llama el ímpetu a escribir, y escriben mucho, pero mucho más desordenado. Y yo creo que pues, es difícil saber el contrafactual, pero la observación anecdótica sugeriría que no hay una sola manera de ser muy creativo y muy productivo. Leopoldo, un poquito saltándome lo que usted estaba diciendo, discúlpeme. Cuando usted llega al MIT, usted me está diciendo que eso es bastante un salto al vacío, pero en lo que se refiere a me voy a ir, no sé qué va a pasar. Cuando llega ya no le dio un poquito duro, no se sintió un poco solo, no dijo como yo me fui, dejé todo esto atrás, ¿qué estoy haciendo? No tanto, o sea, sí me duró la decisión de irme. Cuando estaba decidiendo, seguramente sí, es difícil acordarse bien cómo eran los sentimientos, ¿no? Pero sí creo que, digamos, siempre lo vi como una decisión grande, no como una decisión trivial, me voy, sino es una decisión grande, me voy y seguramente me va a hacer falta muchas cosas, pero no puedo decir que me sentí solo. O sea, yo llegué allá y estuve muy acompañado, llegué a vivir con amigos, todo el tiempo estuve viviendo con amigos, algunos que conocía desde antes inicialmente y luego amigos que formé allá. MIT tiene un entorno muy amigable, es muy difícil entrar, muy difícil entrar. Pero una vez usted entra, recibe un voto de confianza muy grande, en donde claro que usted se siente presionado y siente el temor a fracasar, y el estudiante de doctorado es esa mezcla rarísima entre inseguridad y prepotencia. Es como el estudiante de doctorado está, obviamente, le acaban de reconocer porque acaba de entrar a un programa de doctorado prestigioso, no sé qué, que es una persona con un talento especial y que mucha gente cree en usted y qué tal, pero al mismo tiempo hay una gran inseguridad. Si seré capaz de contribuir a la ciencia con mi investigación, si seré capaz de hacer algo que esté a la altura de los profesores que estoy teniendo, que son excepcionales, y el hecho que esté a la altura de mis compañeros, que también son excepcionales. Exactamente, el hecho de estar rodeado de gente tan dura que Claro. es como una competencia día a día, Claro. ¿no le afecta un poquito el cerebro a uno? Seguro, eso yo creo que debe estar estudiado y es lo más duro para los estudiantes de doctorado, el miedo a fracasar al tiempo de tener de forma subyacente una cierta conciencia de que usted ha sido elegido entre un grupo muy grande de gente. Entonces eso a veces es contradictorio, a veces no. Tal vez porque precisamente fue elegido entre muchos, usted tiene miedo a no estar a la altura, pero porque fue elegido entre muchos, usted sabe que usted es una persona que tiene algo especial de que sentirse orgulloso. Esa tensión seguramente es difícil de manejar y hay diferentes estilos en diferentes instituciones. En MIT el estilo es: confiamos en usted, creemos en usted, nunca vamos a dejar de creer en usted. Es normal caerse, si algún día tiene problemas, aquí estamos para usted y usted va a salir adelante, y no solamente eso, sino que usted va a hacer una cosa muy chévere. Entonces, saber que usted tiene un montón de gente detrás suyo diciéndole: creemos en usted, usted es un berraco, creemos en usted, usted es un berraco, le da a uno una tranquilidad subyacente muy grande. Ahora, que uno está estresado, que es un montón de trabajo, que uno piensa, uy, mis compañeros son unos berracos, tal, es imposible, porque por lo que viene esa presión intrínseca y un deseo a hacer las cosas muy bien, ¿no? Pero tal vez el mejor resumen es, y allá lo conoce muy bien, después del Math Camp, primeras semanas de preparación de matemáticas antes de empezar el doctorado, la primera cosa que nos dijo la profesora que en ese momento estaba como a cargo de recibir a los nuevos estudiantes, la primera cosa que nos dijo fue: yo sé que cada uno de ustedes está pensando por qué
los admitimos. Ustedes están pensando, cada uno está pensando, conmigo cometieron un error. Estos compañeros que tengo al lado son unos berracos y conmigo la embarraron, me admitieron, pero no debieron haberme admitido. Okay. Nos dijo, yo sé que todos ustedes están pensando eso, pero nosotros tenemos muy claro por qué los admitimos a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene una razón muy poderosa por la cual sabemos que creemos en ustedes y tal, y así será de aquí en adelante. Y ese es el ambiente que hay en MIT, no en todos los sitios en donde uno puede hacer un doctorado. Hay sitios donde sí hay una filosofía de los primeros 2 años se trata de filtrar a los que aguanten, a los que no, chao. Entonces ahí sí, yo creo que yo en un ambiente de esos, ahí sí me habrá enloquecido. En el de MIT fue duro intelectualmente, seguramente fue duro emocionalmente, pero no me puedo quejar. Fue también la época que recuerdo como con más alegría de mi vida, y cuando pienso en ese periodo pienso como, uff, qué machera de periodo, qué delicia poderlo vivir. Pues no estoy proponiendo que voy a hacer otro doctorado, pero digamos, realmente es una época que también es muy especial y muy única. Y uno después de profesor se da cuenta que si en ese momento estaba estresado porque tiene un problem set, porque tiene que hacer un gran paper para la tesis, pues uno profesor ya tiene no solamente responsabilidades iguales, sino mucho mayores, y coge un poco perspectiva, ¿no? Claro. Y cuando llegó allá ya, ¿no le dio como homesick? Como, ¿cuál fue el choque más grande que usted dijo? ¿La comida? ¿El No, idioma? es que ¿El no Boston tener está a lleno de nadie? colombianos, entonces eso, claro que me hacían falta mis amigos, digamos, ¿no? Y la familia también, pero con la familia también uno puede, pues siempre está en contacto y siempre está cerca. Claro. Eh, entonces sí, me hacía falta, pero eso pues ya es una realidad que creo que uno tiene cuando ha vivido un buen número de años fuera de Colombia, en mi caso para estudiar y después las visitas académicas que he hecho. Y es que si estoy acá hay cosas de allá que me hacen falta, si estoy allá hay cosas de acá que me hacen falta. Y es importante que a uno le hagan falta las cosas, es importante no dar por sentado las cosas, ¿no? Le ayuda a uno a valorar las cosas positivas que uno no tiene al lado. Luego sí, claro que me hicieron falta cosas cuando estuve allá, pero yo creo que eso no debe ser digamos, en la vida uno nunca va a tener todo, uno siempre quisiera poder estar en 100 sitios a la vez, y lo importante de eso es aprovechar en donde uno está, estar presente, y las cosas que uno ha extrañado que le hacen falta, cuando las tiene oportunidad de tenerlas, aprovecharlas. Luego, no puedo decir que para mí eso fue algo que me hiciera daño, ¿no? Creo que al contrario, muy bueno, ¿no? ¿Lo hizo mejor persona de alguna Sí, no, yo manera? creo que es bueno aprender. De hecho, es lo mismo que en una relación, es bueno hacerse falta en una relación, no siempre Claro. darse por sentado. Lo mismo con las cosas, con los lugares, con los amigos, con la gente, con todo. Ok. ¿Usted vuelve del doctorado en qué año? 2011, ¿Y llega directo acá? llegué directo a los Andes, sí. ¿Ya tenía el puesto asegurado, por así decirlo? Sí, apliqué para profesora asistente acá, y me ofrecieron el puesto y llegué en 2011. ¿Qué le gusta más de ser profesor y qué es lo que menos le gusta de ser profesor? No tiene muchas cosas negativas. Yo creo que la única, pero no sé si es una confesión que debería hacer acá, Hágale, con la confianza. única cosa que es muy harta de ser profesor es calificar. ¿Pero para eso no tiene los monitores? Calificar es hartísimo, es aburridísimo. Yo cuando estoy calificando empiezo a mirar como cada 2 minutos cuánto me falta para terminar. Claro, hay cosas que yo puedo delegar, yo soy siempre el responsable de la calificación, entonces yo puedo tener unas soluciones muy claras y unos criterios, y puedo delegar eso en los profesores asistentes, siendo yo el último responsable, y cuando eso está, magnífico. Pero hay casos en los que no. Por ejemplo, en mi clase de aplicaciones empíricas yo tengo unas propuestas de investigación, y por lo menos esa propuesta, yo por lo menos en la entrega final me las leo todas para darles una retroalimentación mía a los estudiantes, más allá de que uno pueda aplicar una matriz de criterios y ponerles una nota que no lo tenga que hacer yo directamente, pero yo darles una retroalimentación sí me parece importante. Entonces, hay veces que no lo puede uno escapar y es necesario, pero es la única actividad que no es rica, no es rica, la verdad. Y no sé por qué es tan dolorosa, porque hay veces que es muy gratificante, porque uno lee cosas muy, muy chéveres y uno ve que realmente logró enseñar algo, y en ese momento son gratificantes. Pero hay mucho que tristemente, yo no sé, en la academia no hemos logrado inventar el sistema. Hay mucho en donde el examen en algunas de las clases tienen mucho más valor ex ante que ex post, ¿no? Lo importante era moverlos a estudiar y prepararse para este examen, y hacer un examen que los forzara a pensar.
y reflexionar y ver ustedes qué tan bien les va o qué tan mal les va para que después tenga una retroalimentación, me fue bien, me fue mal, entienda qué cosas aprendí, qué cosas tengo que reforzar. Pero buena parte de la cosa, cuando uno ya está calificando, ya la cosa está echada. Entonces, como que uno no está... Entonces, yo creo que por eso es que es una actividad un poquito dura, difícil de hacer y de encontrar tanta motivación. Pero fíjese, me tocó rebuscar para decirle qué es lo que no me gusta a mí. Es lo único que puedo pensar que no me gusta. De resto, claro, hay cosas de ser profesor y de tener en particular una vida académica dedicada a la investigación y a la docencia que son duras, pero que según su personalidad pueden o no serlo. Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando ahí se me acercan estudiantes preguntándome qué cosas deberían tener en cuenta en el momento de considerar si se dedican a una vida académica o no, yo les digo que hay unas 2 o 3 cosas que pueden ser difíciles. La primera es que típicamente un académico no trabaja de 8 a 5, se va a la casa y se le fue eso de la cabeza, sino que uno todo el tiempo tiene los temas en la cabeza. Entonces, así como la gente nos puede envidiar por nuestra flexibilidad, ¿no? Claro. Yo puedo decir cómo organizar mis horas, cuántas horas quiero trabajar en mi casa porque siento que ahí voy a ser más productivo, y cuántas horas me vengo aquí a la oficina, y cuántas horas dedico para leer, y cuántas horas dedico. Eso es totalmente flexible, y si bien yo tengo jefe en el sentido de que hay alguien a quien le tengo que rendir cuentas y mostrarle que estoy haciendo mi tarea, estoy investigando, estoy siendo serio con mi docencia, yo tengo jefe en ese sentido, pero yo no tengo jefe en el sentido de alguien que me diga cómo hago mis cosas, yo las hago como yo quiera. Entonces, si bien tenemos eso, tenemos el problema de que se acaba el día laboral y uno nunca acaba, ¿no? Si uno está en una empresa, posiblemente uno acaba un proyecto y se acaba el proyecto. O uno se va el viernes y se va el viernes y se fue el viernes y vuelve el lunes y el fin de semana es out. Mientras que uno de repente puede estar muy metido en un proyecto de investigación, se acabó el viernes, se fue, están planes con la familia y de repente el sábado ahí está una lombricita en la cabeza que dice, oiga, se me ocurre esta nueva idea con este proyecto de investigación. No, entonces nunca nos abandona. Eso puede ser seguramente difícil para una gente porque por un lado, pues es más relajado el poder tener esa flexibilidad, pero puede ser mucho más estresante y pesado el que es muy difícil abandonar las cosas y que eso de que cuando se va uno de vacaciones, el concepto de vacaciones para un académico es un poquito raro, ¿no? Es como vacaciones, pues nunca propiamente se desenchufa del todo. Entonces esa es una primera cosa que es difícil. A mí no me afecta porque tengo una personalidad donde eso no me molesta tanto, pero puede ser difícil. La segunda que puede ser difícil es que es una actividad que por más de que usted haga investigaciones con gente, tiene mucho de actividad solitaria. Hay mucho que es usted pensando con sus ideas. Entonces si uno es medio tímido, ¿no? Entonces uno de golpe no le afecta porque uno está acostumbrado a estar muchos tiempos en soledad pensando con sus ideas y ya está. Pero si uno es una persona donde tiene que estar constantemente más bien interactuando con otras personas, posiblemente se va a aburrir en algunos momentos donde dice, no, me aburrí. Esa es otra posible dificultad. Y yo creo que la tercera posible dificultad es que uno llegue a tener algún día una crisis de irrelevancia. Que uno diga, estoy escribiendo una cantidad de cosas y me leen 3 gatos. Y hice un estudio que dice que se debe hacer tal cosa y a los 2 meses hacen tal cual lo que no se debe hacer. Entonces tampoco estoy influyendo sobre el mundo de una forma muy directa. Yo no descarto que eso me pase algún día, ¿no? El sentir, estoy dedicando mi vida a producir unas cosas que realmente van a un nicho muy pequeño y no estoy pudiendo cambiar las cosas. Puede ser que eso pase, ¿no? Y yo veo a la gente que trabaja en el sector público que tiene otro tipo de sacrificios y dificultades tan grandes, pero que al mismo tiempo algunas personas pueden ver muy inmediatamente, oiga, hice esto y esto hizo una diferencia. Claro. Eso les puede dar un sentido de significado y relevancia en la vida que puede evitar la crisis de irrelevancia que uno puede tener en la academia. ¿Qué cosas evitan la crisis de irrelevancia? Pues obviamente cuando uno tiene la suerte como que le digan los colegas y otra gente, oiga, usted tiene un premio Juan Luis Londoño que consiste en reconocer a alguien que ha hecho cosas que son valiosas para el bienestar, pues uno dice, bueno, entonces esto debe servir para algo, ¿no? Ahora, yo no puedo dejar de pensar, eso también es en parte un deber ser y no un ser. Realmente lo que yo he hecho ha cambiado muchas cosas, no sé, pero por lo menos mis colegas están de acuerdo en que es un conocimiento que debería tener un impacto, que debería ser escuchado. Y eso le da a uno un cierto sentido de reconocimiento y relevancia que le puede ayudar. La otra cosa que le quita a uno sentido de relevancia son los estudiantes, ¿no? O sea, cuando uno ve
que uno tiene un impacto en una vida, pues que más grande que poder tener un impacto en una vida. Entonces cuando uno se le acerca a un estudiante que uno ve hace mucho tiempo y uno le dice, oiga, estoy trabajando en el ministerio, pero siempre me acuerdo de usted, lo que usted me ha dicho me ha servido tanto, esas cosas, uno dice, ok, lo que estoy haciendo es relevante. Si yo puedo multiplicar de esa forma un impacto en el mundo, pues qué maravilla. Pero son las cosas que atenúan un sentimiento que uno le podría surgir. Y dije que eran 3, pero realmente son 4. La cuarta cosa difícil es un rezago muy grande que puede existir entre esfuerzo y retribución. Digamos, por ejemplo, yo la próxima semana voy a presentar un trabajo que es una versión mejorada de una investigación que inicié cuando estaba haciendo el doctorado. Empecé a trabajar en esa cosa posiblemente en 2007. O sea, llevamos 11 años. Claro, no trabajé sin interrupción esos 11 años. Hubo cosas como mi salida al mercado laboral a buscar un trabajo y venir a trabajar a los Andes, el haberle dado prioridad a otros proyectos, el que uno de mis coautores se fue a trabajar al Fondo Monetario Internacional y después ya volvió a la academia. Un montón de circunstancias que hizo que eso estuviera en stand-by en diferentes momentos, pero fíjese, o sea, ¿qué proyecto en otras disciplinas y otros oficios solo tiene una retribución clara 11 años después? Pues eso en economía no es tan raro. De golpe 11 es un poquito exagerado, pero sí es normal que uno no vea en el transcurso de un mismo año el pago de una inversión de tiempo y de esfuerzo para un proyecto, sino que uno lo ve mucho tiempo. Entonces, si uno necesita un feedback pronto de los esfuerzos, si uno necesita ver pronto el fruto de su esfuerzo, también puede frustrarse. Hay que ser un jugador de largo plazo. Sí, uno tiene que entender que, como dicen algunas personas, esto no es una carrera de 100 metros, sino es una maratón, ¿no? Entonces, pues, el premio va a llegar más tarde. Entonces, si uno es una persona de 100 metros, seguramente es más difícil la vida académica. Entonces, esas son 4 dificultades, pero no le diría que son las cosas que no me gustan de la academia, porque yo no he sufrido con esas 4, porque por mi personalidad no han sido un problema, pero entiendo que podrían serlo. ¿Y lo que usted más disfruta? No, pues el lujo de poder, yo creo que con lo que resuelve lo de la irrelevancia ya le dije un poquito, y es ese feedback que uno tiene a veces de que lo que uno hace vale la pena, ¿no? Con la crisis de irrelevancia me acuerdo que una vez Jim me dijo, con respecto a su investigación y todos sus esfuerzos y tanto trabajo y tanto paper, investigación y el rigor de la cosa, se trata de poco a poco cambiar la forma en que la gente ve el mundo, y si uno realmente puede hacer eso, pues eso sí, qué más relevante que eso. Entonces, eso le da a uno un feedback positivo y eso me gusta y me parece chévere, tanto ese tipo de reconocimientos y ese tipo de sensación de que puedo uno estar haciendo algo que aporta algo, como cuando la recibo los estudiantes. Entonces esas 2 cosas me gustan mucho, lo ponen a uno muy orgulloso y muy contento. En cuanto a temas de retroalimentación grandes. En cuanto a qué me gusta del oficio, digamos, de mi día a día, Exacto. Ahí sí todo, excepto calificar. Excepto calificar, dar clase, tener discusiones interesantes con los estudiantes, yo me lo gozo, yo paso rico en las clases. Me gusta, me parece chévere discutir, me parece chévere aprender de los estudiantes. Los seminarios me parecen que son estimulantes, me gusta eso. Me gusta también el tema de la flexibilidad a la que hacíamos referencia antes, claro, de que yo decido cómo hago la vaina. A mucha gente le da eso como angustia, es como por dónde empiezo, qué desespero, empiezo en un lado, después me muevo para otro, ¿no? Y a la gente a mí no, a mí me parece muy rico esa flexibilidad de hacer las cosas cuando y cómo me parezca que me fluye más. ¿Qué más le puedo decir? Que no tenga que tener tantas reuniones. Yo no soy amigo de las reuniones. Entonces, cuando veo gente que trabaja en otros sectores y eso es reunión tras reunión tras reunión, las reuniones son necesarias a veces, pero muchas veces hay mucha reunión innecesaria. Claro. Entonces, el no tener que tener tanta reunión me parece que es rica. O sea, hay un montón de cosas en el día a día de la vida académica que es muy chévere. Poder uno decir, bueno, me interesa este tema, entonces lo voy a estudiar, pues qué lujo, ¿no? Entonces sí, hay un montón de cosas. ¿Usted cómo ocupa su tiempo libre en su día a día? ¿Qué le gusta hacer? Pues a ver, tiempo libre, cada vez tengo menos. No, hasta hace unos años me gustaba, pues me encanta el fútbol y siempre he sido muy juicioso con tratar de jugar fútbol. Desde hace unos años eso se fue partiendo por un montón de razones, digamos. Pero básicamente eso se resume en lo siguiente. Yo apenas llegué de Colombia encontré un equipo y empecé a jugar nuevamente fútbol 11 bien organizado, no sé qué, esquematizado y tal.
pero ya no era el grupo de mis amigos, porque Ujú. mis amigos, unos no estaban en Colombia, otros tenían hijos y no les cuadraba ir el fin de semana a esa hora, otros tenían lesiones, ya las rodillas no aguantaban más. Entonces, con el tiempo eso se vuelve más difícil. El fútbol es muy rico, pero tiene la dificultad de que usted tiene que coordinar a mucha gente para poder jugar. Luego empezamos a jugar entre nosotros y yo sé que los estudiantes siguen jugando, pero ahí me puede decir que yo soy obsesivo compulsivo. Están encontrándose, pero esos no llegan puntuales, eso es un desorden. Entonces Ujú. yo, con tanta Prefiere. vaina, responsabilidades familiares, laborales, no sé qué, ir a no estar seguro si el fútbol sí va a pasar, no va a pasar, va a quedar incompleto, no lo he retomado. Eh, pero entonces, ausente del fútbol, pues hago ejercicio en mi tiempo libre. Eh, Otra cosa y el ejercicio pues es diferente, o sea, en Bogotá tristemente no es tan chévere correr afuera, pero Mm, entonces corro adentro, me monto en bici adentro, según la época, normalmente una lesión lo bota uno a la piscina, entonces trato de hacer ejercicio, ok. eso es una cosa importante que me da mucho bienestar y que siempre he tratado de hacer juiciosamente, hay épocas más fáciles y más difíciles de la vida para hacerlo, paso tiempo con amigos, ¿no? Viajo cada vez, pues cuando puedo, Ujú. y ahora estoy aprendiendo a mezclar todas estas cosas que acabo de decir con la vida familiar desde que soy papá. Entonces eso, en efecto, pone unas dificultades, pero espero no volverme un papá que a quien se le convierte la disculpa el tener que estar en labores de papá, Mm, no hacer muchas de las cosas que le gustan, sino claro. al contrario, hacerlas y hacerlas en familia y empezar a hacerlas con mi hijo cuando pueda hacer muchas de esas cosas. Entonces, eh, no, eso. Leopoldo, se nos está acabando un poquito el tiempo. Sí. Quiero hablar un poquito de su discurso, porque qué buen discurso, de hecho, porque se volvió pues un poquito viral, varias Ujú. gente lo leyó. ¿De dónde sale la Sí, bueno, motivación de viral bajo escribir? los estándares de... Sí, de Sí. la academia, J claro. Balvin nos está volviendo nada. Sí. Oh, claro, eso sí es verdad. Pero ¿de dónde sale la motivación de escribir este discurso? De tantas cosas que usted puede haber dicho y usted escogió en ese espacio decir Sí. eso. Yo creo que lo que pasa es que recibir el premio Juan Luis Londoño genera una sensación un poquito contradictoria. Mucho agradecimiento y mucho orgullo por haberlo recibido, satisfacción por haber hecho un trabajo bueno, pero también, si usted mira a quienes nos lo hemos ganado, salimos de un círculo tan pequeño que uno siente y dice, pucha, me lo dieron a mí, otro profe de los Andes, con otro egresado de los Ujú, Andes. sí. Entonces una cierta sensación de decir, y yo la verdad no me lo esperaba, a mí Hernando me dijo que, Hernando Zuleta me dijo, queremos postularlo, a mí junto a Andrés Moya también lo postularon, que me parece que habría sido, yo cuando vi la carta, porque nos compartieron la carta que enviaron, yo vi la carta de Moya, yo dije, Andrés tiene que ganarse ese premio porque en una carta mucho más corta que la mía queda hecho el caso de que es un maravilloso contribuyente al bienestar social en Colombia en unos temas ultra relevantes. Eh, entonces cuando mi hermano me dijo que estaban pensando en postularme a mí, yo dije, pero Nano, eso es para alguien que haya podido contribuir de alguna forma al bienestar social y como con implicaciones de políticas públicas y no sé qué. Y me dijo, sí, por eso. Yo estoy con una política, todo el tiempo ando diciendo por qué es Ujú. tan difícil cambiar el mundo, y entonces me dejó pensando y después le dije, bueno, mil gracias por haberme dicho eso, ahora me puso a pensar en mi investigación y la verdad es que hicimos acá unas lecciones y tal, entonces me sentí contento de que eso fuera visible, pero también sentí esa sensación de decir, se lo ganó a María, se lo ganó a Raquel, ahora me postularon a mí, se lo ganó Alejandro, es como todos venimos de un círculo así de grande. Entonces yo sí sentí, pues evidentemente eso no es casualidad, o sea, eso Claro. no, y no es que nos hayan escogido digamos, Full. de un pool de talento súper diverso y todos nos encontramos acá porque es el sitio que nos encontramos. Algo de eso es cierto, pero el pool de talento el que nos encontramos es muy similar. Venimos de entornos no tan distintos dentro de la gran diversidad de entornos que hay en este país. Entonces, pues yo por eso creía que el discurso tenía que ser un testimonio sobre la buena suerte que tengo de haber estado en ese entorno que le permite a uno hacer estas cosas, pero también volver muy visible, hey, vean lo que está pasando, ¿no? Y si lo muestra y si sale tan aparente en una cosa tan boba como este reconocimiento que le hacemos a los economistas menores de 40 en Colombia, pues imagínense en otras dimensiones cómo eso está ahí presente. Entonces el discurso es un poquito sobre eso, es un poquito sobre eso que estábamos hablando al comienzo, sobre
dos cosas, el rol del azar que todos tenemos que reconocer en nuestras vidas, pero también distinguir ese pequeño azar, las pequeñas cositas que nos pasan que nos generaron buenas cosas, de un azar que es el gran azar, que es el azar de que a mí me hayan asignado esta función de distribución de probabilidad en donde los hechos azarosos que salen son hechos azarosos positivos. Y si a mí no me hubiera pasado que me encontré y conocí a Jim Robinson y me fue a la academia, sino que me hubiera pasado otra cosa, seguramente hubiera sido otra cosa positiva que me hubiera llevado a una senda positiva. Claro. ¿No? A mí todo el tiempo me andan votando y a gente como a mí le andan votando un montón de cosas positivas para que le pasen cosas buenas en la vida, mientras que a otra gente que le están mandando cosas negativas. Entonces tenemos que tratar de que estas funciones de distribución no sean tan distintas. Y yo no soy el más privilegiado de todos los colombianos, ¿no? Claro. O sea, es una brecha que se abre y que tiene todos los diferentes matices. Entonces hacer consciente a la gente de esos privilegios y también del cierto sentimiento de que uno ve tristemente en la gente que ha vivido pensando que ese mundo, de esa función de distribución privilegiada, es el mundo. Y nunca caen en la cuenta de, oiga, yo soy un suertudo y tal vez deberías dar gracias en vez de andar peleando, claro, ¿no? En vez de andar quejándome porque es que, como doy el ejemplo de los impuestos, en vez de andar quejándome porque me ponen impuesto a mi esfuerzo, debería pensar, hey, ¿no será que es que yo tendría que poner más de mi parte porque a mí me tocó muy de buenas? Claro. ¿No? Y bueno, es como un poco el tema grande del discurso es eso, y luego obviamente a lo largo de eso pues cuento mi trayectoria. Me parece muy bonito que haya escogido hacer eso en su momento de, pues como de gloria, podría decirlo uno así. Sí. Una última sección, no nos queda nada de tiempo, pero esto es como eventos actuales donde pues quiero obtener su opinión en noticias que han pasado los últimos días. Y pues justo ayer, Alejandro Gaviria como rector de los Andes, ¿qué piensa de eso? No, feliz. Yo creo que a ver, la universidad es una universidad que se ha construido colectivamente de una forma muy chévere a lo largo de muchos años, y en la Facultad de Economía eso sí que es cierto, ha habido una construcción colectiva muy chévere. Acabamos de pasar un periodo que la universidad enfrenta varios retos, retos importantes, y yo creo que uno de los retos claves que tenemos como universidad ahora es reconstruir ese trabajo en equipo para ir hacia adelante. Yo no creo que sea el momento, ni se trata de eso, de juzgar qué cosas pudo haber tenido de aciertos o desaciertos la anterior administración en esto. Puede ser que la anterior administración le haya tocado un momento en el cual tuvo que tomar decisiones difíciles, y esas decisiones difíciles generaron un cierto tensión entre lo académico, lo administrativo, una dificultad en eso. Puede ser que le haya tocado esos momentos difíciles y era inevitable, alguien tenía que dar esa pela. Puede ser que en parte más bien tomó algunas decisiones inacertadas que generaron esa tensión. Yo creo que, digamos, cada cual tendrá visiones sobre eso y no creo que sea importante ahorita asignar responsabilidades en eso. Además, porque lo que sí yo creo que nadie duda es el espíritu de servicio y vocación con que todo el mundo trabaja en esta universidad, incluyendo la administración que ahora sale, a la que hay que agradecerle por trabajar con una voluntad de contribuir. Y todo el mundo puede acertar, desacertar. Entonces, no, estoy haciendo todo este preámbulo porque voy a decir el reto, que no quiero que suene como un reproche a quienes estuvieron liderando la universidad hasta ahora. Pero yo sí creo que hay un consenso en la universidad de que hoy tenemos una cierta dificultad para sentir que estamos juntos como equipo, sobre todo lo administrativo y lo académico. Entonces, por eso yo creo que en este momento era muy importante alguien que tuviera la capacidad de generar cierta motivación, cierta inspiración a todas las partes de la universidad, que tuviera mucha credibilidad con los académicos, que entienda cómo es la vida académica. Y Alejandro creo que pues cuadra perfecto en eso. Ana María también lo habría cuadrado perfecto. Y por estas razones, no por poner en duda sus cualidades profesionales, por estas razones creo que Mauricio Cárdenas era menos indicado en este momento de la universidad para eso. Porque esa persona que pueda tener ese diálogo con todos los sectores de la universidad y que pueda generar esa inspiración, creo que tanto Alejandro como Ana María tendrían una gran legitimidad en eso. De nuevo, Mauricio seguramente tiene un montón de méritos como profesional que pueden ser también útiles para la universidad, pero yo veía con una gran ilusión que pudiera ser Alejandro o Ana María. Entonces a mí personalmente me parece muy chévere y yo creo que Alejandro llega con ese gran reto y creo que va a encontrar mucha receptividad en la universidad de trabajar junto con él, de aceptar dificultades y de ponerse la camiseta a todos para
para enfrentar los retos que tenemos, y muchos de los cuales además no vienen de dificultades de lo que ha pasado dentro de la universidad, sino que son comunes a todo el mundo, ¿no? Las dificultades de qué va a pasar en el futuro de la educación, cómo hacemos para seguir manteniéndonos relevantes y tal. Entonces yo creo que se metió en un reto grande, pero pero es una persona que tiene toda la capacidad para asumirlo y que va a encontrar, yo creo que la gente va a vibrar con él Claro. para echar esto hacia adelante. Y que llega con fuerza, porque, o sea, ayer cuando yo vi la publicación y todo el mundo era como Sí, sí, sí. compartiéndolo, o sea, una Mucho alegría entusiasmo. generalizada. Leopoldo, se acabó el tiempo. Sí, Le se acabó, quiero me toca irme. agradecer No, mucho, se mucho recontra acabó, me toca irme. por estar aquí. Le tengo un regalo cortico, pues chiquitico, perdón, Oiga, qué elegancia. para usted. Usted no toma café, pero No, espero tome pero té esto me ahí. sirve para mi té. Buenísimo, Bueno, está listo. súper bonito. Además tengo roto el que tenía aquí en la Bueno, facultad. perfecto, apenas. Oiga, Julián, muchas Leopoldo, gracias. a usted muchas gracias Bueno, y a todo el mundo que pues sí, escuchó a este los que nos episodio. oyeron tanto tiempo, si siguen ahí, gracias. Gracias, Julián. Todo bien, Leopoldo, que le vaya muy bien. Evidentemente Leopoldo se tenía que ir con afán, y es una persona que tiene un horario muy, muy, muy apretado, y el hecho que él se haya tomado el tiempo de venir acá, de verdad significa mucho para mí. Leopoldo es un profesor que honestamente inspira, o sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero al verlo hablar, uno siente como una llamada a la acción, o al menos yo siento eso, de vean a este man que está haciendo tantas cosas. Y yo cuando lo veo a él, yo digo, marica, yo no estoy haciendo nada. O sea, tengo que trabajar más duro, tengo que esforzarme más. Yo siento que Leopoldo es un gran activo para la facultad y para la universidad, porque es de esas personas que logra inspirar, no mediante la charla y no sé, la palabrería, pero mediante la acción. Y eso me parece muy válido de tener a gente como él aquí en la universidad. De nuevo, gracias a todo el mundo por haber escuchado. Este fue el 5.º episodio, creo. Y sí, sigan pendientes de todo lo que estamos haciendo. Gracias.